Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias de acompañarnos en estas charlas de capacitación SIDUS. En las charlas anteriores hablamos de las ventajas de Scientific Synovial, ácido hialurónico reticulado, frente a las otras marcas de ácido hialurónico de bajo peso molecular. Y en el día de hoy vamos a profundizar un poco más y nos vamos a introducir en la técnica de aplicación. Para eso contamos nuevamente con la facilidad de la palabra y el conocimiento del doctor Federico Spickerman, que es especialista en traumatología, que nos contará algunos detalles sobre Scientific Synovial, sobre el ácido hialurónico reticulado o de alto peso molecular, y principalmente, que es lo que más nos importa en esta charla, es que nos muestre cuál es la técnica de aplicación que él utiliza hace muchos años y con muchos éxitos. Así que, doctor Spickerman, si quiere, yo ahora voy a dejar de compartir. Impecable. Ahí voy. Ahí está. Bueno, bienvenidos a todos. Un placer nuevamente tenerlos. Gracias, Diego, por la invitación. Gracias por aclarar que tengo facilidad de palabra. Así que ya me van a... ya me conocen, pero me van a ir conociendo más en profundidad. Y bueno, básicamente el motivo de la charla, esto yo lo denominé como Scientific Synovial 2, o sea, segunda parte, ¿sí? La primera parte era un poco más de conceptos generales, introducción a la patología de la artrosis, hablar obviamente de Scientific Synovial, pero Diego me pidió ya un nivel, digamos, ya más aplicativo, ya más de campo, digamos. Entonces yo lo dividí básicamente en dos partes. Uno es, como creo yo, que el médico le tiene que explicar al paciente, porque el paciente, a ver, todos conocen el ácido hialurónico, y te puedo decir que el 90% de los pacientes van a decir, ah, doctor, es el de la cara, ¿no? Pero no es el mismo, si bien la molécula es la misma, el ácido hialurónico reticulado es distinto, la forma de aplicación es distinta. Por lo cual, digamos, el traumatólogo y sobre todo los visitadores tienen que tener la facilidad de palabra y explicarle al traumatólogo, o sea, poder decirle en el consultorio cuáles son las propiedades del ácido hialurónico y sobre todo del reticulado, ¿sí? Entonces, si bien voy a hablar de las técnicas de aplicación con unos videos, sobre todo unos videos quirúrgicos míos, también quiero contarles un poquito cómo creo nosotros como colegas, ¿sí? Como traumatólogos, explicarle al paciente qué es el ácido hialurónico, qué le hace, de dónde viene, ¿sí? Por qué estos pacientes andan tan bien y por qué podemos en una aplicación anual darle realmente, cambiarle la vida al paciente y mejorarle mucho la calidad de vida. Bueno, explicarle, digamos, qué es la artrosis. Doctor, ¿qué es la artrosis? ¿Por qué tengo artrosis? Bueno, básicamente, en 3 palabras le podés explicar que la artrosis, todos envejecemos, ¿sí? Todos nuestros cartílagos, que es lo que cubre, ¿sí? Lo que separa un hueso de otro, es lo que genera, digamos, el espacio, o sea, la articulación. Este cartílago nosotros lo sometemos permanentemente, todos los días, a lesionarlo. Sí, ya sea que estamos parados operando o jugando un partido de rugby, un partido de fútbol, o aunque estemos sentados. El cartílago, hay un estrés, hay un daño, y son nuestras células madres las que salen, ¿sí? Sobre todo a la noche cuando nosotros dormimos, a reparar ese tejido que nosotros dañamos. Ahora, si nosotros volvemos a someter, o sea, no dormimos las 8 horas, que es lo que tardan las células madres en reparar nuestro tejido, no dormimos, no descansamos, y volvemos nuevamente a hacer un daño y un impacto en nuestras articulaciones, se produce todo un proceso de inflamación, no se llega a recuperar, nuevamente inflamación y daño, y ese círculo vicioso es el que acelera la aparición de la artrosis. Yo siempre le explico a los pacientes que, doctor, ¿por qué tengo artrosis? Bueno, a ver, seguramente tu mamá o tu papá tenía artrosis. Hay una predisposición genética. ¿Por qué los ovejeros alemanes hacen artrosis de cadera y hay otros perros más chiquitos, otros perros más grandes que no hacen artrosis? Entonces, uno es predisposición genética. Lo segundo, todos envejecemos, todos nuestros tejidos se van dañando, van envejeciendo y obviamente el cartílago no es la excepción. Y esto es un dato importantísimo. Ahí hay un número, ahí ven, dice 7. ¿Qué significa 7? Yo le explico, sobre todo en rodillas, ¿sí? Que cada kilo de más que nosotros tenemos para nuestras rodillas es como si tuviéramos 7 kilos de más. O sea que si vos decís, no, y yo tengo en pandemia, doctor, la mayoría de los pacientes aumentaron de peso en pandemia y están un montón de pacientes consultando por dolores articulares y yo, doctor, aumenté 10 kilos. Bueno, pero tus rodillas no sufren por 10 kilos, tus rodillas sufren por 70 kilos. O sea que cada kilo que se va sacando el paciente se va sacando de a 7 kilos. Y después está el traumatismo. Después van a ver en algunas placas que yo les muestro cómo si nosotros no cuidamos nuestras articulaciones y las sometimos a un traumatismo y sobre todo traumatismo intenso, eso va a acelerar la aparición de la artrosis. Y la artrosis tiene una altísima incidencia, ¿sí? Y una implicancia a nivel del impacto en el sistema de salud.
porque el 50% de los mayores, de los seres humanos que habitamos este planeta, la mitad tenemos artrosis, ¿sí? Sobre todo los pacientes de más de 60 años. Ahora, de este 50% de los miles de millones de habitantes que hay en la Tierra, el 20% es que necesita tratamiento y que va a ir a nuestro consultorio a consultar. Las articulaciones más afectadas van a ver que son las caderas, la columna, la rodilla y las manos. Hay un poquito más de incidencia a nivel de la mujer, que tiene un poquito más de artrosis, ¿sí?, que el hombre. Y sobre todo, esto es otra de las cosas otro de los conceptos que nosotros tenemos que educar a nuestros pacientes, chicos. El alto rendimiento, el alto impacto, la locura que hay hoy en día. Y ahí dice free therapy. Free therapy es terapia gratuita. ¿Qué es terapia gratuita? Freud decía que nosotros, todas las cosas malas que nos pasan en nuestro día a día, nosotros lo que hacemos es reprimirlas en nuestro inconsciente. Ese inconsciente se expresa, es como una olla a presión, que se va expresando, por ejemplo, con los actos fallidos, con los actos neuróticos, con los chistes, ¿sí?, con las ironías, esos tipos que te hacen un chiste y que te están tirando un segundo mensaje. Todo eso está reprimido en el inconsciente. Ahora, hay que mandar a esos pacientes o a esa gente a hacer terapia, no al psicólogo. Pero hoy la gente te dice, no, no quiero ir al psicólogo, hoy quiero correr. Hoy el alto rendimiento, hoy la actividad física, ¿sí?, está demostrada que es como psicoterapia gratuita. ¿Y eso está demostrado? Sí. Por ejemplo, en los corredores, nuestro inconsciente lo que hace es pasar a lo que se llama el trance del corredor. ¿Qué es el trance del corredor? Nos ponemos en un punto fijo y empieza a aflorar, ¿sí?, todas las cosas que a nosotros nos pasaron, que nosotros reprimimos, ¿sí? Entonces, en ese trance, como si fuera psicoterapia gratis. Ahora, ¿eso es gratuito? No. Y yo le digo siempre a mis pacientes, y me miran, porque yo soy pelado, ¿no?, con todo orgullo, y me dice, le digo, la experiencia es como un peine que te lo regalan cuando vos te quedás pelado. Entonces vienen los pacientes a los 50, 55, 60 años y te dicen, doc, me duelen mis rodillas, lo examinás, le pedís el estudio, mirás la placa radiográfica y le decís, tenés artrosis. Entonces el paciente te dice, y doctor, ¿por qué tengo artrosis? Pues lo que ya le expliqué, y también porque, pero es que hacía, yo corrí, jugué rugby toda mi vida, hice CrossFit, y ahora no puedo ni caminar, doctor. Entonces, ahí le explicás qué es lo que tiene, le decís qué es lo que tiene que hacer, y el paciente te dice, doctor, yo no voy a correr más, yo no voy a hacer más CrossFit, yo no voy a hacer más, no, voy a empezar a cuidar mi cuerpo. Sí, pero vos ya la artrosis la tenés. O sea, vos te acaban de dar un peine, que es la experiencia, y ya no te sirve, ¿sí? Ahora, nos preguntamos si el deporte es salud. Fíjense, Tuilagi, este jugador inglés, la cantidad de lesiones que tuvo en el alto rendimiento. Entonces, claramente, Moises Cohen, en un trabajo en el año 2014 publicado, nos dice que compara deportistas de fútbol, ¿sí?, de alto rendimiento, en los que estuvieron en la selección brasilera, y jugadores de fútbol recreacionales. Obviamente la calidad de vida post-fútbol, post-carrera profesional, fue muchísimo peor para los deportistas de alto rendimiento, con altísima incidencia de artrosis. Comparó cirugías que habían sido, rodillas que habían sido operadas y rodillas que no habían tenido cirugías. Vieron que en ambos grupos había artrosis, pero sobre todo en los pacientes que habían sido operados, sobre todo los pacientes que le habían hecho menisectomía, ¿sí? Entonces, el ingenio del hombre hace que de alguna manera tratemos de ayudar a estos pacientes, tratemos de darle una solución. Si bien la artrosis en sí no tiene cura, porque si encontramos la cura de la artrosis, nos sacamos un premio Nobel, ¿eh? Ahora, sí sabemos qué es lo que podemos hacer para aliviar y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, se ha inventado el peine para el pelado. Y la aplicación es una forma de poder ayudar a estos pacientes, de poder aliviar y mejorar su calidad de vida, aliviar sus dolencias, mejorar la calidad de vida. Y vamos a decir algo muy importante, doctores, la inyección, ¿sí?, es un acto médico, que todos los médicos podemos realizar infiltraciones, todos los médicos, ¿sí? No tenés que ser traumatólogo para poder realizar una aplicación, una inyección, una aplicación intraarticular. Y además es un acto sumamente valorado por el paciente. El paciente valora mucho que vos le estés haciendo una infiltración, más que darle unas sesiones de kinesio y un antiinflamatorio. Recuerden siempre todas las técnicas de asepsia, tener cuidado a la hora de realizar una infiltración, y sobre todo un dato no menor, evitar, ahora usamos barbijo, pero evitar hablar frente a la aguja, por lo que todos conocemos hoy, que son esas pequeñas gotitas, o se llama efecto o el fenómeno de Fluge, que son las gotitas que pueden contaminar una aguja y desencadenar una infección. Y bueno, y para eso tenemos el ácido hialurónico para tratar la artrosis. Ahora, todos los ácidos hialurónicos, cuando decimos ácido hialurónico, ¿eran todos iguales? No. El ácido hialurónico se empieza a hablar en la década del 30, 1930, cuando se analiza ese gel que había dentro del ojo de la vaca. Pero recién es André Balázs,
¿sí? Un médico que le da la aplicación, aísla la molécula y le da la aplicación a nivel de oftalmología y comienza toda la carrera del ácido hialurónico, todo el protagonismo del ácido hialurónico a nivel médico, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el ácido hialurónico básicamente? Yo lo infiltro, ¿sí? Después si quieren hablamos de la molécula, pero una vez que yo lo infiltré, ¿qué es lo que se produce? Entonces acá vamos a dividirlo en dos fenómenos, un fenómeno biológico y un fenómeno físico, ¿sí? Uno bioquímico y uno físico. El físico es sumamente importante, sobre todo en el ácido hialurónico reticulado, porque actúa como un colchón, actúa como un gel lubricante, como un aceite lubricante de un motor, y por sus terminales positivas y negativas, ¿sí? Sus terminales oxidrilos, tiene cargas positivas y negativas, y entonces retiene agua, por lo cual cuando se mete en el cartílago, rehidrata el cartílago. También estimula la neoangiogénesis, pero sobre todo es importante que le expliquen al paciente que estimula los sinoviocitos, a las células que generan el líquido sinovial. La presencia es un efecto, digamos, de sinergia. Vos inyectás ácido hialurónico y los sinoviocitos producen más ácido hialurónico. O sea que tenés que explicarle que al inyectar ácido hialurónico se produce más secreción y más liberación de ácido hialurónico endógeno del propio paciente, que es un constituyente normal del líquido articular. Ahora, antiguamente yo empecé a aplicar, haciendo mi residencia en el Hospital de Clínicas en el año 2003, un residente superior mío me habla del ácido hialurónico que lo infiltraron manguito rotador, ni siquiera en una articulación, ¿no? Me habla del ácido hialurónico en el año 2003, era residente de segundo año del Hospital de Clínicas del Departamento de Ortopedia y Traumatología. Pero en ese momento, obviamente lo empezamos a aplicar en las rodillas, tenías que hacerle como 6, 7, 8, 9 aplicaciones en el año para poder realmente mejorar la calidad de vida del paciente. Y era así, ¿qué hacía el ácido hialurónico? Bueno, ustedes todos conocemos las normas ISO 9001, que son normas en distintos campos, tanto en economía, en ingeniería como en medicina, se estandariza, ¿sí?, las prácticas médicas, los trabajos científicos, etc. Entonces, la ARCO Foundation es la rama de la ISO 9001, pero a nivel de los trabajos científicos. Entonces juntan, fíjense, desde 1960 hasta el año 2012, reclutan 12.750 pacientes con artrosis de rodilla tratados con ácido hialurónico, con hialuronato de sodio. Entonces lo que hicieron fue comparar ácido hialurónico contra solución fisiológica. Entonces decían, ¿es mejor o es peor? O no hace nada. Bueno, vieron que obviamente el alivio del dolor era mejor para el ácido hialurónico, que también había más complicaciones cuando infiltrabas con solución fisiológica, pero que el efecto duradero era corto, o sea, duraba 1 o 2 meses y al paciente lo tenías que volver a infiltrar, y se vio que cuanto más infiltraciones hacían, más complicaciones había. Era obvio, no es lo mismo que cuando aparecieron los ácidos hialurónicos de alto peso molecular, o sea, los filamentos de hilano los empezaron a reticular, o sea, los empezaron a unir para hacer moléculas más grandes y más duraderas, con más peso molecular. Obviamente se hacían infiltraciones cada 6 meses. ¿Y era mejor el alto peso molecular que el bajo peso molecular? Sí, fíjense este trabajo multicéntrico, casi 3.000 pacientes entre el 2013 y el 2019 en Canadá, Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, que lo que hacían era tratar pacientes con artrosis de rodilla y lo compararon con alto peso molecular contra bajo peso molecular, o sea, contra hialuronato de sodio, contra kinesio, contra corticoide o grupos de control. Y todos los impactos fueron mejores para el alivio del dolor y para el mejor score funcional para el ácido hialurónico de alto peso molecular. Este trabajo es interesantísimo, publicado en 2019, el año pasado. Es un trabajo que es del score, el score QS es el score del dolor, lo completa el paciente, no tiene que ser, digamos, realizado por el médico, sino que tiene por ningún entrevistador, lo completa directamente el paciente, y evaluaron pacientes en edad laboral, entre los 18 y los 65 años, y compararon el score funcional contra kinesiología, y fue muchísimo mejor el score funcional para los pacientes que se aplicaron ácido hialurónico de alto peso molecular. Ahora, ¿solamente es por el hecho de que la molécula es más espesa o hay algo más que tiene el ácido hialurónico de alto peso molecular? Entonces, André Balázs, que es el que yo le decía que utilizó el ácido hialurónico en medicina, lo que hizo fue someter a ratas, a las rodillas de las ratas, a estrés, a movimientos y presiones dolorosas, ¿sí? Les ensaban, ¿sí?, los nociceptores como si fuera un electromiograma, pero aferente, ¿sí?, los nervios que llevan la información del dolor al cerebro, los ensaban con esas microagujas como si fueran de acupuntura,
Y vieron que esas ratas les hacían un estímulo doloroso, lo controlaban y decía, recibe X, digamos, microhertz. Le colocaban ácido hialurónico de alto peso molecular y lo censaban a los 10 minutos y luego a los 80 minutos. Y fíjense la diferencia de la percepción del dolor. Fíjense que tienen muchos más puntos, mucha más percepción a nivel, digamos, cuando era previo a la aplicación del ácido hialurónico. Y eso se vio que es porque el ácido hialurónico de alto peso molecular bloquea los receptores del dolor a nivel del cartílago y del hueso subcondral. O sea que tienen otro beneficio más. Bloquea los canales del dolor, ¿sí?, aferentes al cerebro. Hasta que finalmente, en el año 2015, el laboratorio de Daniel Mar International Company lo que hace es duplicar la reticulación. ¿Qué es la reticulación? Doctores, el ácido hialurónico son filamentos, son hilos, ¿sí? El alto peso molecular tiene uniones de esos hilos, ¿sí? Eso es levemente reticulado, hasta que el químico Futterman lo que hizo es duplicar, ¿sí?, las uniones entre cada filamento de hilano, ¿sí? O sea, lo que hizo fue doblemente reticular, hacer una gran molécula, por eso tiene altísimo peso molecular. Pero ya lo van a ver, que se ve en el microscopio, que esto se comporta en forma bifásica. ¿Qué significa bifásica? Así como ven en esas moléculas, en ese gráfico. La fase matrix son como microvacuolas o microesferas que van absorbiendo el impacto, y esas microesferas están unidas por una fase que se llama fase dense, ¿sí? Ahora, ¿esto es verso? ¿Esto me lo estás vendiendo o es realmente así? Vuelvo a repetir. Ácido hialurónico son filamentos de ácido hialurónico. Unidos entre sí forman el ácido hialurónico reticulado de alto peso molecular. Pero el nuestro es doblemente reticulado, es doble peso molecular. Fíjense los kilodalton que tiene la molécula, una molécula del ácido doblemente reticulado, del Scientific Synovial. Y esto es lo que yo les quería explicar. Fíjense cómo se ve cuando vos esparcís Scientific Synovial en el microscopio en una plaquita. Se ve de esta manera. Ahí tienen las vacuolas, ¿sí?, que es la fase matrix, son esos puntitos redondos, y todo lo que está en el medio es la fase dense, que es el ácido hialurónico clásico, o sea, el de alto peso molecular clásico, ¿sí? En cambio, esas microesferas son las del doblemente reticulado. ¿Y cómo funciona esto? ¿Por qué es mejor esto? Y bueno, sí, yo lo empecé a probar con mis pacientes, pero dije, ¿cuál es el efecto? ¿Por qué cuanto más espeso, más beneficio tienen los pacientes? ¿Por qué duraba un año? Entonces, básicamente para que entiendan, ¿sí?, el ácido hialurónico doblemente reticulado del Scientific Synovial se comporta como un líquido, un fluido no newtoniano. ¿Y qué es un fluido no newtoniano? Es un fluido que no tiene un valor de viscosidad definido, constante, sino que varía de acuerdo a la presión que se le imprime en el momento o al movimiento que se le imprime en el momento. Se van a sorprender con esto, pero así se comporta de esta manera. Fíjense, si nosotros utilizamos maicena y le colocamos agua, ¿sí?, vamos a obtener un fluido que es sumamente espeso, ¿sí?, y se va a comportar como un fluido o un líquido no newtoniano. Si vos le aplicás una fuerza de alto impacto, lo absorbe. Pero si la fuerza es de bajo impacto, las moléculas se movilizan, se distribuyen. Así actúa, de esa manera, lo que ustedes están viendo en el video, actúa a nivel microscópico, a nivel microarticular, el ácido hialurónico, el Scientific Synovial doblemente reticulado, como un fluido no newtoniano. Y cuando nosotros corremos, como este keniata, tenemos básicamente dos fases. Una fase de despegue y una fase de aterrizaje, ¿sí? Básicamente, una fase de impacto y una fase de movimiento articular para la rodilla. Vamos a ver el ejemplo de la rodilla. Entonces, cuando nosotros impactamos, la fase matrix, esas vacuolas redonditas, absorben el impacto. Y cuando nosotros despegamos y movemos la rodilla, la fase dense hace que adentro el Scientific Synovial se mueva, ¿sí?, dentro de la articulación. O sea que tiene un doble efecto. Un efecto de absorción del impacto y un movimiento dentro de la articulación, lubricando también. Entonces, lubrica y absorbe el impacto. Muy bien. Ahora, ¿qué ventajas tiene con respecto a otras moléculas? ¿Sí? Tenés los beneficios solamente en una jeringa de 2 mililitros. ¿Sí? Cuando nosotros aplicamos ya muchos más mililitros, se produce una distensión de la jofa o una distensión de la cápsula articular. La acción realmente es se empieza a actuar a partir de los 15 minutos. ¿Sí?
El reticulante, que es lo que hace que se forme una gran molécula, es lo que une los filamentos de ácido hialurónico, ¿sí? Previamente era de origen levemente tóxico. En cambio, del Scientific Synovial es no tóxico, ¿sí? El efecto tixotrópico es el efecto que tiene de que se comporta como un líquido no newtoniano. El efecto del líquido no newtoniano en el Scientific Synovial es doble, es máximo, ¿sí? Comparado con las presentaciones previas. En general dura 6 meses las presentaciones previas, pero el Scientific Synovial me ha sorprendido que dura entre 9 meses y 1 año. Y hay pacientes que a veces hasta le dura más tiempo. Por supuesto, todo eso va, digamos, diferenciándose en base al tipo de artrosis y la degeneración articular. Con respecto al taller, que es lo que me pedía Diego, mi portal favorito para aplicación en rodilla es el portal anterolateral. Ahora, ¿es un portal seguro? Sí. Para los que no están tan familiarizados como los que somos cirujanos yo soy cirujano de hombro, de rodilla y de tobillo. Para los que no están tan familiarizados, al primer paciente, háganle esto. Palpen el polo distal de la rótula, luego palpen la tuberosidad anterior de la tibia o la TAT, palpen el borde lateral del tendón rotuliano, el borde medial, el cóndilo femoral externo, el platillo tibial externo, ¿sí? Y a 45 grados, en el medio de estos últimos tres estructuras anatómicas, inclinación de 45 grados, es nuestro portal anterolateral, mi portal preferido. También podemos utilizar el portal anteromedial, ¿sí? Palpando el cóndilo femoral medial y el platillo tibial interno. Muchas veces nosotros estamos solos en consultorio, no tenemos ayudante o no tenemos una enfermera que nos pueda ayudar, utilizamos los guantes que viene en la cajita del Scientific Synovial, ¿sí? Lo utilizamos como un capo estéril, nos colocamos los guantes en forma estéril, utilizamos yo uso 1 mililitro, que lo cargo en una jeringa, 1 mililitro de lidocaína, no necesitas más de 1 mililitro, ya me tiré el alcohol, ¿sí? Previamente topiqué la rodilla, pero vuelvo a limpiarla de esa manera, palpando las estructuras anatómicas, inclinación a 45 grados, coloco primero la lidocaína, dejo clavada la aguja y coloco, tomándonos unos 10, 15 segundos, 20 segundos, en forma lenta, para no distender mucho la cápsula ni la jofa. Nos tomamos nuestro tiempo, contamos hasta 15 segundos. Y después, esto está buenísimo, yo te reentiendo qué es lo que pasa por fuera, pero yo le quiero mostrar qué es lo que pasa por dentro. ¿Existe una cavidad? ¿Es real? Yo a veces he tratado y toco el cóndilo, o he tratado y toco el tendón. Si vos lo haces a 45 grados, no tenés forma de fallar, y ahora te lo voy a demostrar. Este es un abogado de 55 años de edad, corredor, maratonista. Si ustedes se fijan, se rompe el cono posterior del menisco interno, ya tenía una osteocondritis por estos años de corredor, y este menisco que funcionaba mal, distribuía mal las cargas del fémur a la tibia, generando un edema óseo, un estrés a nivel del hueso. ¿Sí? Esto es lo que muchas veces le duele al paciente, el edema óseo. Eso se ve en las resonancias. Y él quería hacerse todo. Yo me quiero operar. Ahí tiene, fíjese, un corte coronal, como se ve ahí el menisco roto, esa manchita blanca. Entonces me dice, yo me quiero hacer todo. O sea, que me quiero tratar también la artrosis. Muy bien. Entonces, fíjense, yo estoy mirando con la cámara y ese es el portal antero. Estoy mirando por el portal anterolateral, fíjate, introduciendo la aguja por el portal anteromedial. Ahora lo voy a hacer al revés, que es el que usamos nosotros. Miro por el portal, lo van a ver. Ahora cambio de portal, miro por adentro y van a ver qué es lo que hacen ustedes cuando coloquen por el portal anterolateral. Fíjense que existe una cavidad. Esa grasita que te queda ahí a tu izquierda es la jofa. Lo que se ve, esa tela, esa manta, es la cápsula articular. Y fíjense que tiene un espacio verdadero. Si ustedes introducen la aguja a 40, yo estaba operando, mirando la cámara, pero ya de memoria coloqué la aguja. Y fíjense que existe un espacio real. Vos ahí colocás el Scientific Synovial. También existen otros portales, sí, fíjense, se los voy a mostrar, en una cirugía mía, los portales suprapatelares, arriba de la rótula. No son mis favoritos, porque si ustedes se fijan, al toque vos podés tocar la sinovial, apenas introducís, tenés que movilizar la rótula para un lado, para otro, entonces tenés más chances de tener un poquito de disconfort por parte del paciente. Pero esto es muy personal, colegas, o sea,
Hay algunos que aman los portales superolaterales, que son los que hacen la artrocentesis. Bueno, el suprapatelar externo, les gusta ese portal. Bueno, el que vos te sientas más familiarizado. También lo podemos aplicar en hombro. Ahí tenés un paciente que yo operé del manguito rotador, cómo le quedó una tendinosis en ese supraespinoso, entonces guiado con mi ecógrafo, que lo tengo acá en el consultorio, lo pueden ver, hago siempre las consultas con el ecógrafo, guiado con el eco, le inyecté el ácido hialurónico. O sea, también podemos usarlo en supraespinoso y en articulación glenohumeral, que la artrosis es un poquito más rara, ¿no? Es menos frecuente. También lo puedes aplicar en tobillo, en codo, ¿sí? Son articulaciones más pequeñas, pero con una aplicación de 40 miligramos en 2 mililitros, los pacientes andan realmente muy bien. En el año 2018 se publicó el trabajo que nosotros estamos basando, ¿sí?, en este trabajo, a pacientes que se les aplicó, 55 pacientes, se les aplicó Scientific Synovial y se los evaluó en distintas etapas, ¿sí?, a los 3, 6, 9 meses, y realmente los resultados que se obtuvieron son de excelentes a muy, muy buenos resultados, y sobre todo a nivel del año. Algo que yo noté con los pacientes es que la ansiedad de estos pacientes con dolor, ellos piensan que apenas los infiltrás, a las 2 o 3 semanas el paciente tiene que andar sin dolor. Y en general, el Scientific Synovial puede demorar un poco en bloquear esos canales del dolor, y puede tardar en verse el beneficio unas semanas, 1 o 2 meses, pero les aseguro que va a durar un año. Ya venimos realizando más de 10.000 procedimientos de infiltración en Argentina y en Sudamérica, con realmente excelentes resultados. En Argentina los invitamos a todos los colegas a participar de este trabajo científico. Estamos ampliando la casuística, y básicamente lo que hago yo con mis pacientes, mañana tengo que infiltrarle 4 pacientes. Yo ya le mandé por WhatsApp el score CUS. ¿Qué es el CUS? Es el score para dolor de artrosis de rodilla. El HUS en hip es el dolor para artrosis de cadera, y el DASH es para el dolor del miembro superior. Entonces lo que hago es les mando el score que completa el paciente, digamos, desde su celular. No tengo que estar yo presente, el paciente lo tiene que contestar con total tranquilidad y honestidad, y vamos a recoger la información previo a la aplicación a los 3, a los 6 y a los 9 meses. Así que invitados a los que quieran participar de este trabajo. Es muy sencillo, se hace por WhatsApp, y la información la recibimos nosotros. En mi experiencia personal, yo vengo realizando, como les decía, del año 2003, así que llevo más de 10.000, casi 11.000 procedimientos hasta la fecha. Y claro, ¿qué me pasaba antes? Y bueno, a ver, si bien la infiltración es un procedimiento sumamente seguro, las poquitas complicaciones que tuve, las tuve cuando tenía que hacer muchas infiltraciones, o sea, cuando usaba hialuronato de sodio, porque era obvio que si yo tenía que infiltrar al paciente 3, 6, 9 veces, iba a tener más chances de tener complicaciones. Tuve una artritis séptica, tuve 2 artritis reactivas, tuve una celulitis, pero desde el año 2017 que empecé a aplicar Scientific Synovial, como es una aplicación por año, realmente las complicaciones son muy pocas. Pero no quiero dejar de nombrar este nombre que yo le puse a lo que se llama el síndrome sinovítico post-infiltración, SSPI. ¿Qué es? Es una falsa artritis séptica. Esto lo tienen que conocer, porque algunos pacientes que vos le realizás la infiltración con o sin silocaína, así que no podemos echarle la culpa a la silocaína, no sabemos en realidad, pero algunos pacientes hacen un cuadro inflamatorio adaptativo. Ahora, ¿a qué? No sabemos, porque después a los 6-7 días esta complicación, este síndrome sinovítico se va. Entonces no sabemos si es a una jofitis, a una distensión articular, a la lidocaína o al propio Scientific Synovial. No sabemos. Lo que sí es muy importante, estar en contacto con el paciente, avisarle que le puede pasar esto, que esto puede demorar 3, 4, 5, 6 días, una semana, y que se trata como si fuera una esguince de rodilla. Reposo, hielo, compresión, elevación y antiinflamatorio. Esa sería la única complicación que yo tuve, digamos, en esto, digamos, con el Scientific Synovial. Y ahora, ¿cuál es el momento adecuado? Si ustedes se fijan, yo sé que vemos 30, 40, 50, 60 pacientes, pero entrenen el ojo y pídanle a esos pacientes que tienen artrosis no solo una placa radiográfica, pídanle también una resonancia, porque van a ver que muchos de esos pacientes que vienen desesperados de dolor, vienen con artrosis. En la placa radiográfica lo ves y decís, tiene artrosis. Pero si vos le pedís la resonancia magnética, vas a ver que hay focos de edema óseo. Yo les hago una pregunta. Pregúntale ustedes al paciente
¿sí? Si tenían esa intensidad de dolor un año atrás. Vos le preguntas, vos esto hace un año, ¿tenías este dolor? Y te dicen no. ¿A usted le parece que la artrosis que vos ves en la placa radiográfica, el paciente ya un año atrás no la tenía, esa artrosis? Claramente sí la tenía. Algo pasó, algún mal movimiento, exceso de impacto, exceso de actividad física, porque subió de peso, lo que sea, se produce un edema óseo. Y ese edema óseo es lo que más dolor le provoca al paciente. Entonces, en algunos casos, cuando el edema óseo es muy severo y no se va ni con hielo ni con antiinflamatorio, mi recomendación es, sobre todo para los que somos cirujanos, hacer un procedimiento de microperforaciones, descomprimir el hueso, enfrío toda esa rodilla, ¿sí? Si no es con cirugía, la enfrío con antiinflamatorio, la enfrío con hielo, propiamente dicho, le saco impacto al paciente y cuando se le va el dolor del edema óseo, ahí es el momento adecuado para colocar el Scientific Synovial, porque si no el paciente va a seguir teniendo dolor por el edema óseo. Yo durante mucho tiempo me gustaba que haya algo de celularidad. ¿Qué es celularidad? Me gustaba no darle al paciente antiinflamatorio después de colocarle el Scientific Synovial. Le daba tramadol, le daba nervidol, tramadol con paracetamol, porque quería que haya algo de celularidad y de proceso inflamatorio. Bueno, sí, es preferible darle tramadol que darle antiinflamatorio, porque el antiinflamatorio va a disminuir esa celularidad y va a disminuir la actividad de las células madres y las células que se liberan cuando vos infiltrás el ácido hialurónico. Entonces, lo ideal es tratar de utilizar no un AINE, sino algo de acción central, sobre todo los bloqueadores de los receptores MU y kappa a nivel cerebral, y sobre todo el paracetamol, que es un COX-3, y sobre todo la ciclooxigenasa 3, se encuentra a nivel del sistema nervioso central. O sea que el paracetamol, por eso es que no es tan antiinflamatorio, sino que se demostró que es más analgésico como el tramadol. Por eso esta asociación del tramadol con el paracetamol. Si nosotros tenemos una artrosis leve, utilizamos la clasificación de Kellgren-Lawrence, los grados 1 y 2, preferimos utilizar el Scientific Synovial de 40 miligramos para las artrosis más severas, grado 3 y grado 4, el de 60 miligramos para tratar de llegar a obtener un beneficio de un año. Ahora, costo. ¿Qué es costoso? Fíjense, este colega mío, es muy amigo mío, el doctor David Figueroa, publicó en el año 2017 a pacientes que tenían indicación de prótesis de rodilla. Ustedes saben que el impacto de las prótesis, ¿sí?, para el sistema de salud es altísimo. ¿Sí? En Estados Unidos va entre los 20.000 y los 40.000 dólares por cada reemplazo articular. En Argentina menos, sobre todo por la incidencia del dólar, pero es realmente muy caro, es un impacto muy, muy grande. Entonces, ellos querían ver si algunos pacientes podían prolongarle la indicación de la prótesis. Entonces, lograron, ¿sí?, alargar en 3,6 años la indicación de prótesis, digamos, la indicación de prótesis para pacientes que ya les iban a colocar la prótesis. Libre, o sea, sobrevida libre de prótesis a 3,6 años. Está tan en auge, colegas, está tan en auge la patología regenerativa que un amigo mío, que es el doctor Joao Espereira Méndez, es el médico de la selección de Portugal, ha operado múltiples deportistas de alto rendimiento y futbolistas de Europa. Él tiene 3 camiones, ¿sí?, que compró para su clínica, que es la clínica Espereira Méndez, donde va por todo Portugal colocando ácido hialurónico. Entonces, es las unidades móviles de patología articular regenerativa. Los pacientes no quieren prótesis. Yo les pregunto, yo me acuerdo cuando era chico, me levantaba un domingo a la mañana y lo veía a mi papá leyendo el diario, domingo a la mañana. Yo el lunes, bueno, yo tengo 46 años, el lunes fui con un amigo mío de 65 años, Billy, y que es el marido de Norita, ya van a ver quién es Norita, y el Negro Juárez, que es general, militar. Yo hice 270 kilómetros en bicicleta, me fui hasta la provincia de Entre Ríos, y Billy, con 65 años, hizo 210 kilómetros en bicicleta, y el negro hizo también casi lo mismo, el Negro Juárez. Mi viejo leía el diario el domingo a la mañana y nosotros nos hicimos 270 kilómetros. Esa no sé si es una locura o no, yo elegí hacer una actividad física que no tuviera impacto, por eso me dedico al ciclismo. Pero no son lo mismo los 60, 70 años de hace 20, 30, 40 años atrás. Hoy estos pacientes no se quieren colocar la prótesis y estos pacientes quieren calidad de vida y quieren seguir haciendo deporte. Norita tiene 60 años, es la mujer de Billy. ¿Qué le pasó a Norita? Bueno, la agarró un colega 20 años atrás y le sacó el menisco.
Ese es Billy y esa es Norita. ¿Y qué le pasó a Norita? Norita hizo artrosis, claramente. Le sacaron el menisco, le sacaron la amortiguación y fíjense el pinzamiento articular. Y lo que yo les explicaba, y comparen una rodilla con otra, el edema óseo, que son esos puntos blancos que ustedes ven acá. Y sobre todo, esto le dolía a Norita. Este punto blanco, el edema óseo. ¿Qué hice? La llevé a quirófano, le hice perforaciones, las descomprimí, la enfrié, ¿sí? Ahí tienen las microperforaciones. Esto es un caso que yo la llevé a quirófano. La enfrié, la mandé a rehabilitar, a los 3 meses la apliqué el Scientific Synovial y Norita volvió a andar en bicicleta. Bueno, este es un caso interesantísimo. Goncha Costas es amigo mío, jugamos juntos. Federico, buenas tardes. Disculpame que te interrumpa. Sí, señor. ¿Scientific Synovial 40 o Scientific Synovial 60? 60, Norita. Preséntese, químico, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Futterman. Yo soy químico de Laboratorios Alianmar International Company. Y Federico, si fuera posible, comentá cómo es el post-aplicación del Scientific Synovial 60 con esta paciente, ¿no? Y que en general con los pacientes con los cuales aplicás el 60. Sí, ya les había contado lo del síndrome sinovítico. Algunos pacientes pueden hacer un proceso inflamatorio que puede durar unos 3, 4, 5 días. Y se trata con reposo, hielo, compresión y elevación, pero hay muchos pacientes que no tienen ninguno de esos síntomas. Y en general, a los 2 o 3 días ya están prácticamente con movilidad articular completa y sin síntomas. En el caso de que tengas algún síntoma, bueno, se recomienda un poquito de reposo y antiinflamatorio y la aplicación de hielo. Gracias, Federico. No, por favor. Bueno, Gonzalo es un caso Gonchi, como le digo yo, es amigo mío. Jugamos juntos al rugby, Gonchi tiene 5 años más que yo. Y Gonchi, yo era residente de cuarto año ya del hospital de clínica, ya llevaba un año aplicando ácido hialurónico, y Gonchi sabía que yo era traumatólogo, jugábamos juntos al rugby, y me dice, Spiky, no puedo más de la rodilla. Nosotros ya lo conocíamos a Gonchi porque van a ver qué característica tiene Gonchi en su rodilla. Gonzalito lo operan en el año 88, el doctor Butaro, que estaba en el Hospital Fernández. Él se rompe jugando contra el Casi en la cancha 1 del Casi, se rompe el ligamento cruzado anterior y lo operan. Pero fíjate las cirugías que se hacían en esa época, es la cirugía de Lindemann, ¿sí? Eran cirugías extraarticulares, no había artroscopía todavía. Y fíjense todas las adherencias y la cicatriz, fíjense la rodilla operada contra la rodilla no operada. Y le digo, Gonchi, ¿dónde te duele? Entonces, fíjense la rodilla operada, la artrosis que tiene comparado a la rodilla no operada. Y estamos hablando del año 2004, jugábamos juntos al rugby, y le digo, mirá, Gonchi, vamos, no, vos no podés, no, porque me quieren colocar una prótesis. Gonchi tenía 40 años recién cumplido, me dicen, me quiero colocar no te coloques una prótesis, vamos a hacer todo para alargar tu vida media, para que no te tengas que poner una prótesis. Entonces, comencé a aplicarle, le aplicaba en todos lados a Gonchi, después del partido de rugby, después de entrenar, venía al consultorio, cada cosa hemos hecho, y a Gonchi, ahora yo hace ya 3 años que le hago una aplicación de Scientific Synovial, por supuesto lo saqué de las canchas, ese partido que ustedes ven, ese partido de despedida, le dije, Gonchi, vos no podés jugar más al rugby, realmente no te lo recomiendo por el estado de tu rodilla, pero yo quiero hacer deporte, bueno, juega al tenis, entonces juega dobles, y le hago una vez por año, a veces le tengo que hacer 2 Scientific Synovial por año, porque realmente tiene mucha artrosis y él exige mucho su rodilla. Esto es el paciente de todos los días, el amigo que te viene a consultar. Entonces, tengo un montón de pacientes que me dicen, doctor, me quieren colocar una prótesis. A ver, yo hago cirugías de rodilla y coloco prótesis, pero cuando está realmente indicado a un paciente de 45, 50, 55 años, y realmente vos sabés que las chances de que después esa prótesis afloje o tengas una complicación realmente es muy elevada. Por eso yo recomiendo think out of the box, o sea, pensar en otras alternativas que no sea prótesis. Y realmente a mí el ácido hialurónico me ha dado tantos beneficios, tantas satisfacciones con mis pacientes. Y realmente a mí me cambió muchísimo tener que infiltrar al paciente una vez por año. Hay muchos colegas que prefieren ver al paciente muchas veces, infiltrarlo muchas veces. Te aseguro que todo lo contrario. Yo prefiero tener muchísimos pacientes en mi consultorio que estén contentos porque les hago una aplicación por año. Entonces, realmente mi recomendación es que prueben el Scientific Synovial. Van a ver que no los va a defraudar, como decía Carlitos. Realmente tengo pacientes sumamente agradecidos que les duran hasta más de un año, ¿no? los beneficios.
y es una alternativa realmente, ya dejó de ser una alternativa, ¿eh? Está tan en auge que hoy en día ya pasa a ser muchas veces pedido por el paciente como primera indicación. No quiero prótesis y quiero realmente colocarme ácido hialurónico. Bueno, espero que podamos vernos pronto, volver a estrechar manos, volver a los congresos. Este es mi equipo, ¿sí? Como verán, somos muy fanáticos del rugby y del esquí. El esquí yo digo que es uno de los poquitos deportes que vos podés hacer en familia, que comparte los mismos códigos. Y bueno, sobre todo un especial agradecimiento a mi mujer, a toda mi familia, al químico Futterman, muchísimas gracias por todo, a Diego Jacks, por esta oportunidad y poder difundir, ¿sí? esta terapéutica que cada vez está más en auge, ¿sí? Así que bueno, atento a las preguntas, espero que haya llegado el mensaje. ¿Dejo de compartir? Sí, por favor. Bueno, gracias, doctor Spickerman. Mientras esperamos las próximas preguntas, y voy a leer algunas que han enviado mientras dabas la charla, me gustaría, por favor, si podrías volver a repetir las diferencias entre el portal, vos aconsejabas un portal para la aplicación, o dicho de otra manera, ¿cuáles son los problemas que pueden tener utilizando otro portal? Sí. Mi recomendación es para rodilla, utilizar el portal anterolateral. Palpábamos el polo distal de la rótula, palpábamos la tuberosidente de la tibia, el cóndilo femoral externo, el platillo tibial externo y se forma un triángulo. En el centro de ese triángulo, a 45 grados, ¿sí? Al introducir la aguja, evitas la jofa, evitas tocar el cóndilo externo, evitas tocar el ligamento cruzado anterior y platillo tibial. No podés fallarle, ¿sí? Tiene que ser a 45 grados. Lo ideal es utilizar una aguja 58, que es una aguja larga, pero también podés utilizar una 48 si la rodilla es una rodilla chiquita, ¿sí? O de una paciente, digamos, delgada, o un paciente delgado, de contextura pequeña, 48 va bien, pero si no, utilizar lo que viene en la caja, que es la aguja de 58. Ahora, si a vos te gusta el portal anteromedial, el portal anteromedial, el cóndilo medial está como más avanzado, entonces tenés chances de poder tocarlo, el cóndilo, y generar un pequeño desconfort al paciente. El paciente siente que lo estás infiltrando. Y después tenés los portales superolaterales, ¿sí? O suprapatelares, que ahí vos tenés que movilizar un poco la rótula para poder no tocar el cartílago rotuliano y no tocar el cóndilo externo, o sea, la tróclea. Entonces se palpan 2 traveses de dedo del polo superior de la rótula y 2 traveses laterales, y ahí es el punto de artrocentesis. Pero si vos inclinás mucho la aguja, podés infiltrarlo en el celular o en la cápsula, y si lo inclinás hacia abajo, podés tocar la sinovial. Por eso mi recomendación es el portal anterolateral, que es un portal sumamente seguro y donde realmente prácticamente podemos decir más de 10.000 infiltraciones, es muy poco el disconfort, le puedo asegurar que va a tener el paciente, Diego. Perfecto. Bueno, vamos a ver algunas preguntas. Había una pregunta del doctor Baccaro. Doctor Baccaro, si quiere hacerla directamente usted, si se da audio. Sí, ¿qué tal? De acá de la Patagonia. ¿Cómo te va? De la provincia de Chubut. Tenemos un visitador que es muy insistente. Nosotros aplicamos otro líquido sinovial y empezamos a aplicar este. La verdad que tuve una muy buena sensación, a pesar de que es un poco más espeso, pero bueno, los pacientes estuvieron bárbaros. Pero tuvimos 2 reacciones que inclusive las reporté al laboratorio y hablé con uno de los médicos del laboratorio. Una la tuve que lavar, hizo una artritis aséptica, pero le hice una punción y seguía con leucocitosis muy marcada, nunca se aisló ningún germen y anduvo bien. Pero bueno, nosotros decidimos, tuvimos 4 casos en la provincia de Chubut, por lo menos conocidos, porque el visitador le dije que tome nota de esto, y se decidió aplicarla con un corticoide, no tuvimos nunca más problemas. Entonces queríamos saber en base a qué puede llegar a ser. No lo tuvimos con otros ácidos hialurónicos, lo tuvimos con este en especial. Medio nos dio un poquito de miedo al principio, pero lo hicimos con triamcinolona y no tuvimos más problemas. Quería saber si veo que lo reportaste, que hay, no con este, pero con otros ácidos hialurónicos lo tuviste, pero bueno, quería saber tu opinión de esto. Nosotros desde que le ponemos el científico con la triamcinolona no tuvimos nunca más problemas.
Bueno, es buenísimo, gracias Doc por el aporte. Esto es algo que venimos con el químico Futterman charlando mucho también con Diego. Me parecía que era un punto, no solo por la honestidad, sino porque me parece que es obligación nuestra, digamos, por el paciente, reportarlo, además por los colegas. Y yo pasé por lo mismo que vos, pero lo que pasa es que tenía tantos años infiltrando ácido hialurónico, operando también un montón, pero infiltrando ácido hace tanto, digamos que esas reacciones también las había tenido con otros productos. Quizá no con la frecuencia que me pasaba con el Scientific Synovial, pero sí lo había tenido antes. Por lo cual, yo sabía que seguramente no era una artritis séptica. Puede ser que porque sea cirujano, entonces yo no me asusto. Y realmente el paciente, digamos, lo podés hasta drenar, hasta mandar a analizar el líquido, pero lo quise englobar porque vos fíjate que a ustedes les pasó, seguramente al principio te asustaste, y lo que a vos te pasó, hubo un caso también en Porto Alegre, el paciente, por supuesto, al colega lo llamé, el colega se comunicó conmigo, y le pasó exactamente lo mismo que a vos, y no era una artritis séptica. Evidentemente, es una inflamación de la sinovial, es una reacción. Ahora, no sabemos si es o al Scientific Synovial, o a la JOFA, o a la lidocaína, o quizá la distensión de la cápsula, o puede ser que tenga tanto peso molecular, que sea tan espesa la molécula, que hasta que se disuelve, hasta que empieza a transcurrir, a moverse dentro de la articulación, provoque una reacción. Al paciente vos le avisás que lo va a tener, que puede tener 3, 4, 5 días y que tiene que hacer reposo, aplicarse hielo y tomar un antiinflamatorio, o sea, como si fuera un esguince de rodilla, reposo, hielo, compresión, elevación, más antiinflamatorio, y a los 4 o 5 días este síndrome sinovítico post-infiltración se va. Y ahí empieza esta curva que te digo, al principio el paciente tiene un poquito de dolor, quizás te dice, Fede, todavía pasa una semana, 2, Fede, todavía no siento mucho beneficio, y va a llegar un momento que el paciente te va a dejar mandar WhatsApp. Y vos, viste, a los 2 meses le decís, bueno, che, cuando tenía dolor me mandaba WhatsApp, ahora que no tenés dolor, no me mandás WhatsApp, o ¿por qué me dejaste mandar WhatsApp? No, Fede, no me duele más, te dice. O sea que, evidentemente, el Scientific Synovial va actuando semana a semana, bloqueando los canales del dolor y desinflamando la articulación, disminuyendo la fricción, y los beneficios se ven sobre todo con el tiempo. Ahora, es verdad, hay que estar preparado. Por eso me parecía que las charlas yo lo tenía que nombrar, porque es algo que quizá al principio te asusta, y hay un paciente que fue a quirófano. Entonces, vos fíjate que me encantó que lo hayas dicho, que era celularidad sin gérmenes. O sea, que no es una artritis séptica. Posiblemente sea una artritis reactiva, una sinovitis, ¿sí? Reaccional a la presencia, puede ser de Scientific Synovial, pero yo prefiero un disconfort de 4 o 5 días y un beneficio anual, y además no se dan todos los pacientes, claramente, que digamos que dejar de aplicarlo por una potencialidad de 4 o 5 días de un disconfort. Pero me parece que estamos obligados a transmitirlo al colega y nosotros transmitirlo a los pacientes. ¿Respondió, doctor Baccaro? Sí, perfecto, sí, perfecto. Sí, yo a uno le tuve que hacer una artroscopía porque era muy marcada la celularidad y era francamente purulento, y entonces no lo punché 2 veces, bueno, le hice una artroscopía, lo lavé, y por eso fue que llamé allá. Pero bueno, al margen de eso, después no tuve más problemas. Lo pongo con una triamcinolona, eso sí, soy bien sincero. Muy bien, sí, está muy bien. Sí, está muy en auge utilizar triamcinolone. Gracias por su participación. Hay otra pregunta, no sé si el doctor Rubén Medina la quiere hacer de forma directa, para que sea más clara. Si se da el audio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mi nombre Hola, es Rubén Medina. Doctor, yo tuve un caso de una paciente porque apliqué, a ver, cuando esto empiezo a aplicarlo más o menos hace 2 meses,
y había aplicado 4 o 5 Scientific Synovial de 40 y nunca tuve problema, pero cuando me llega una señora de 63 años, obviamente una artrosis de 4º grado más o menos, yo le apliqué y a la tarde me llama que tenía dolor intenso, insoportable y que no podía ni estar acostada. Entonces yo dije, uy, ¿qué hice con la de 60? ¿No? Entonces yo lo había aplicado como siempre, lo aplico con un ml, hasta usé quizás 2 ml de lidocaína, por ahí uso siempre esa dosis, pero en este caso tuve esa mala experiencia con la de 60, que después me dio temor volverla a utilizar, ¿no? Claro. Yo quería preguntar eso, si la de 60, quizás por el peso molecular, puede doler un poco más que la de 40. Una pregunta y otra pregunta, ¿puedo usarla con diclofenac, con betametasona, con triamcinolona? ¿Con qué es más ideal utilizarlo, la infiltración del Scientific Synovial? Esas serían Sí. mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, no, de nada, Rubén. Gracias a vos por tu pregunta. Mirá, ¿qué portal utilizaste? ¿El anterolateral? ¿Suprapatelar? Independientemente del portal que hayas utilizado, quizá hubo una reacción asociada a la concentración. Yo, la verdad, que el Scientific Synovial favorito mío es el de 60. No sé cómo anduvo esa paciente después, Rubén. La No, paciente. ahora a los 7 días aflojó, a los 15 días se le desapareció el dolor. Ahora me quiere la Te señora ama, te ama. y uso No, el bueno, bueno. lateral. Siempre estoy El más seguro, anterolateral, igual que yo, siento igual que yo. seguridad. Bueno, yo te cuento, es lo que me pasa, lo que te pasó vos, también me ha pasado a mí. Pero yo le aviso al paciente que le va a pasar. Le aviso al paciente que le puede llegar a pasar y que le va a durar 4 o 5 días. Eh, y es tal cual lo que vos describís. Ahora, le doy antiinflamatorio, le hago hacer reposo y hielo. ¿Sí? Eh, Después, hoy está muy en auge, yo no lo combino con corticoide, pero de elegir uno, elegiría la triamcinolona. Hay mucho aporte científico que sostiene la triamcinolona asociada digamos, a ácido hialurónico, realmente. No es en mi práctica, yo uso solamente ácido hialurónico, pero a ver, gracias por el aporte. Digo, Diego, si los pacientes dejan de tener esta reacción, este síndrome sinovítico post-infiltración con la aplicación de triamcinolone, bienvenido sea. Doctor Medina, ¿quedó claro? ¿Alguna otra consulta? No, muy claro. Muchas gracias. Gracias. Quedó muy Gracias claro. por participar. Hay Un otra placer, Rubén. pregunta, Gastón, si querés hacerla también de forma directa. Si te das el audio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿Todo Gastón. bien? Hola, ¿cómo estás? Bueno, Bien, yo capo. soy Gastón de acá de Bariloche. Mi consulta básicamente ¿por qué se produce esa sinovitis con el Scientific Synovial? O sea, siempre infiltré con otra marca, he infiltrado bastante y nunca me pasó esto que estás comentando. Quería saber básicamente si hay alguna causa discriminada. Gracias. Yo he tenido también reacciones similares. Quizás no con tanta frecuencia, pero me ha pasado con otras marcas comerciales. No quiero nombrar porque no es, digamos, no es el objetivo de la charla, pero no lo asocio solamente al Scientific Synovial. Que sea una especie de constante, que uno tenga que estar atento a cada aplicación que uno hace, sí, eso puede ser una característica. Digamos que nos tendríamos que preguntar por qué, pero me ha pasado también, he tenido síndrome sinovítico post-infiltración hasta con hialuronato de sodio, con, digamos, ácido hialurónico de bajo peso molecular, otros de alto peso molecular. Por eso, nunca te pasó antes, ¿es la primera vez que te pasa con un ácido hialurónico, Gastón?
Yo No, quizás llevo yo... muchos años aplicando, Sí, te hablo yo del año 2003, o sea, son 17 años muchísimo. pinchando, sí, sí, o sea, que por eso que no No, me yo acá, asusté. claro, acá en Bariloche no es mucho lo que infiltro a comparación lo que hacía cuando estaba en Córdoba, que era muchísimo. Eh, pero Ese acento te delataba. viste, me deschaba. Sí, sí, te Eh, echaba. pero llegaba a infiltrar casi 200 personas por mes. Y una Una locura. barbaridad. Perdón, de Este, alto peso, bajo peso. en ese momento era de bajo peso molecular. Ok. ¿Y Este, nunca tuviste? no, lo que sí Ah, me he dado cuenta, que es por el portal y cómo hacer la infiltración. Si es impecable como lo explicaste vos, en cuanto si tocas JOFA o cápsula, hace una reacción vos sos artroscopista, con Gastón? artroscopía, sí. Ah, bueno, bueno. Este, Bien. entonces ahí se ve la diferencia, me parece, post-infiltración. Si queda intraarticular, sea de 40 o 60 mililitros, no produce dolor. Bien. ¿Y cómo te va, más allá de este síndrome sinovítico, cómo te va después? Digamos, ¿qué resultados Mirá, has tenido? Siendo yo, honesto, ¿eh? sí, siendo honesto, te digo que lo súper recomiendo. Yo lo veo, ¿por qué? Porque yo llevo trayectoria haciéndolo. Yo tengo 37 años, no es que lo infiltro hace muchísimos años, pero Bien. se lo súper recomiendo a mis pacientes Un Pentex, y les 37. genera un cambio, en lo emocional, se le va el dolor, les cambia su forma de vida, ¿viste? Como decís, Y esperando te con hago la una pregunta, prótesis. ¿no sentís que hoy, a ver, yo hice la residencia en el hospital de clínica, perdón que me tome un minuto de contar cosas personales mías, pero quizás no sé si a vos te pasó o no te pasó, vos hiciste la residencia en el Allende de Córdoba, ¿o dónde hiciste la residencia? En el italiano de Córdoba. De Córdoba. Bueno, yo hice en el hospital de clínica, hospital de la Universidad de Buenos Aires, prácticamente nací porque mi viejo fue jefe de otorrinolaringología en el hospital de clínicas, o sea que iba desde chico. Pero yo he vivido momentos, o sea, yo te hablo, era residente de segundo año y tenía el consultorio lleno de pacientes que no se querían colocar una prótesis. Segundo año, residente de segundo año. Oh, Lleno el consultorio, afuera, los viejitos con las cajitas que se sí, querían infiltrar, que no tengo querían la colocarse la misma imagen prótesis. que vos. La misma Bueno, imagen que vos. bueno, y pasaban los superiores míos, los jefes de cadera y de rodilla, de prótesis, preguntando qué pasaba al fondo, que había tanto Sí. lío en el consultorio, ¿sí? Ay, qué recuerdo. El jefe de consultorio hablando diciendo, no, ese Speakerman que está infiltrando con ácido Sí, hialurónico. sí. Claro, era el diablo, era de repente, era Diablo. el enemigo, era el flaco a matar, a echar. Sí. Yo ya, viste, porque los Te pacientes no se súper quieren colocar la entiendo. prótesis. Bien, ahora, vos sos el que estás en la trinchera con el paciente, vos sos el que te das cuenta que hay pacientes que no se quieren colocar una prótesis, que quieren una alternativa, y daba charla, me decían, bueno, Fede, a ver, listo, si tanto te gusta hacer ácido hialurónico, danos una charla, instruinos, a ver, explícanos qué es lo que haces. Y daba charla en el gran hospital universitario, y se me reían en la cara, porque el traumatólogo le gusta colocar prótesis. Pero yo le decía, mirá que hay pacientes que son para prótesis y pacientes que no se quieren colocar una prótesis. Hay que tratar de llevar a la indicación de un reemplazo articular. Y te estoy hablando que veía cada cosa, o sea, veía cada complicación que no, viste, no quiero entrar en detalles, pero prótesis, viste, infectadas, o sea, índices de complicaciones de más del 10%, y sin embargo me estaban combatiendo por un ácido hialurónico, viste, que el índice de complicaciones es 0,2%. Entonces, yo te pregunto, si vos no sentís, porque hoy no es que me siento y yo miro todo desde arriba, todo lo contrario, hoy más que nunca sostengo que quizá es la primera indicación tratar, es más, te voy a dar un detalle de PAMI, de la número 1 de PAMI, está preguntando a ver de qué manera podemos prolongar o postergar, ¿sí?, la indicación de la prótesis o prolongar la sobrevida libre de prótesis por lo que es el impacto económico de la indicación, digamos, de la utilización de una prótesis.
O sea, lo que impacta a nivel, no solamente el valor de una prótesis, sino la movilización familiar. ¿Sí? También, por más que sean pacientes, digamos, que estén jubilados, realmente las prótesis, la indicación de un reemplazo articular, y que no haya una complicación, ¿no? Que no se infecte y que no se afloje. Entonces yo creo que hoy en día, la primera indicación, cada vez yo la sostengo más, que tiene que ser el tratamiento regenerativo, el tratamiento libre de prótesis. Ahora, cuando no hay otra alternativa, el paciente no está convencido o no tiene el beneficio que tiene que tener, bueno, ahí eventualmente se evaluará colocar una prótesis. ¿Vos sentís lo mismo que yo? ¿Te ha pasado lo mismo? Sí, concuerdo 100% en todo lo que decís. Es lo mismo. Han cambiado también las cosas. Actualmente la gente grande ya no es la misma que antes, es más activa. Y sí, uno tiene que prolongar el momento de colocar la prótesis y cuando está la indicación, no queda otra que hacerlo, ¿no? Pero Sí, totalmente de siempre acuerdo. es momento, digamos, yo creo que la infiltración nunca es malo probar, ¿sí? Por más que, obviamente cuando está la indicación, vos sabés que no va a tener el efecto deseado, pero así todo, le genera un alivio del dolor, que bueno, con eso lo podés después esperar para ir planeando la prótesis, pero da un alivio y hace el cambio. Buenísimo. Bueno, qué bueno Perdón, que Federico, compartamos. Sí, un sí, comentario. Gracias, Gastón, por tu participación. Y capo. bueno, creo que estamos todos de acuerdo en que los beneficios que genera el ácido hialurónico no se discuten, ¿sí? Sobre todo para aquellos pacientes más jóvenes que pierden su calidad de vida, que no pueden hacer deportes, como aquellas personas mayores, ¿no? Pero lo que yo quería comentar es, en base a la experiencia tuya, Gastón, que lo que nos comentabas, nosotros creemos que tiene que ver con la técnica de aplicación, por el cual aparecen, como decías, en algunos casos, más sinovitis con Scientific Synovial que con otras marcas. Por eso recalcamos tanto la técnica de aplicación. Y me parece que tiene que ver con la densidad del producto, ¿sí? Como contaba antes el doctor Spickerman, ¿sí? Estamos hablando de un producto mucho más, de un peso molecular mucho más alto que seguramente el que vos utilizabas antes. Entonces, esto nos obliga, y lo pienso en voz alta para trabajarlo a partir del año que viene, a partir de marzo, de hacer un pequeño protocolo para probar, ¿sí? No sé, doctor Spickerman, qué le parece, pero a lo mejor se puede hacer un pequeño protocolo con algunos médicos especiales como para involucrarlos en estas aplicaciones, cambiando el portal de aplicación, ¿sí? A ver cómo modifica, porque lo que hemos visto es que aquellas personas que tienen mucha experiencia con Scientific Synovial ya no hablan más de ese inconveniente. Y generalmente pasa con los que hacen la primera aplicación o la segunda, y después no sucede más. Entonces, nosotros estamos convencidos que es por la técnica de aplicación. Pero bueno, esto nos obliga a trabajar para desarrollar una idea, si esto es así, y comprobarlo más científicamente. No sé qué opina el doctor Spickerman. Estoy totalmente de acuerdo y estaría buenísimo invitarlos a participar, digamos, de las encuestas del score de CUS. CUS es un score internacional que lo completa el paciente sin tu presencia. O sea, no es que vos le haces las preguntas, sino el paciente lo completa por celular y entonces es realmente un score totalmente subjetivo, sin influencia del médico. Y me parece que está bueno ahí quizá poner una solapa donde el doc explique cuál fue la técnica que se aplicó el portal. Estoy de acuerdo. Sí, creo que puede ser una buena alternativa. No sé si, bueno, Gastón, ya nos ponemos en contacto con vos. Seguramente a vos te ve Le Diego invitamos a Caliba. Gastón. Ningún Así que problema, estoy de acuerdo con ustedes. vamos Los a hacer una apoyo. gira por Bariloche, nos vamos todos a Bariloche y ahí conversamos. Totalmente, totalmente. Perfecto. Vale, Ahora vale, en el vale. invierno se vienen a esquiar y se cuidan las rodillas. Sí, 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 perfecto. Impecable, A impecable, ahí Stickerman, usted estaremos. esquía. Ahí estaremos. Con el doctor ¿Alguna Buchuk otra también. pregunta que quiera hacer el grupo También, de sí. médicos que participan? Sí, así que abrir el micrófono. No sé, Dieguito, si vos tenés que permitirle abrir o No, no, no. cada uno se lo puede abrir directamente o apretando la tecla espacio ya pueden hablar directamente. Impecable. Químico Futterman, ¿quiere hacer alguna aclaración? Por favor, está tímido hoy. No, creo que está muy clara
tu disertación y el agregado de Diego. Así que bueno, si alguno de los participantes, de los doctores participantes, tiene alguna pregunta técnica con respecto al producto, se la puedo contestar claramente y sin ningún problema. Sí, ya que estás, Marcelo, sería bueno que comentes las diferencias, creo que abro el panel de preguntas, ¿no? Las diferencias más básicas entre el ácido hialurónico de Scientific Synovial con las competencias de bajo peso y las de alto peso. Bueno, como dijo Federico, bueno, las formulaciones fueron evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Primero estuvo el hialuronato sódico solamente, después vinieron los productos reticulados, y a partir de ese producto reticulado, de esos productos reticulados, nosotros diseñamos el Scientific Synovial, que está compuesto básicamente por dos fases. Una fase, vamos a llamarla fase cohesiva, que es una fase más densa, que es el centro del producto. Y otra fase, a la que llamamos dispersiva, que es una fase menos densa, y que lo que produce que genera un vehículo para la parte más densa. Creo que estoy hablando claramente. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un producto que se vehiculiza, ¿no es cierto?, en una fase, mientras que otra es la fase que va a ser, digamos, el efecto colchón, el efecto de protector contra los impactos. También tenemos que tener en cuenta que estos productos tienen una viscosidad muy alta. El Scientific Synovial 60 tiene una viscosidad de alrededor de 16.000 centipois y el 40 alrededor de 13.000 o 11.000 centipois. Entonces, ¿qué sucede? Al ser tan viscosos, tienen generalmente una característica muy importante, que van a permanecer mayor tiempo en la cavidad articular. O sea, eso le va a dar al tratamiento ese tiempo extenso de liberación del dolor y de amplia movilidad y protección que no lo tienen los productos de generaciones anteriores. Y por el otro lado, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos tratando, ustedes lo saben mejor que yo porque son médicos y ven esto, digamos, constantemente, es un leitmotiv. Ustedes saben que la cavidad se comprime cuando hay una osteoartritis. ¿Por qué? Porque el líquido sinovial natural de la rodilla pierde la viscosidad natural. O sea, pierde su funcionalidad. O sea, no lubrica y no contiene la cavidad. Entonces, estamos tratando una cavidad que está comprimida, o sea, hablando, digamos, en forma así muy literal. Cuando le colocamos estos productos que tienen una viscosidad bastante importante, lo que van a generar es una distensión. A esa distensión nosotros le atribuimos ese dolor, ese dolor de los primeros días, que después cae abruptamente, como si fuera un precipicio, es una meseta de dolor, y después cae abruptamente. Y la paciente, como lo dijo el doctor recién, el doctor Gastón, Gastón, ¿no? Sí. El paciente o la paciente es como que se liberó de una pesa muy grande, ¿no? Si tiene alguna otra pregunta más, yo se la puedo contestar. En realidad, el peso molecular es uno de los factores que actúa dentro del producto, porque el producto es bifásico, tiene una conformación específica, y no funciona como los productos convencionales con ácido hialurónico, inclusive con ácido hialurónico reticulado. Lo que sucede con esos productos es que cuando el paciente, digamos, sale del reposo, el producto, digamos, de ácido hialurónico reticulado anterior, hay una fase, está en una sola fase y se cruza, o sea, pasa a ponerse líquido. Mientras que Scientific Synovial, sus dos fases funcionan en paralelo, siempre están funcionando las dos fases. O sea, cuando el paciente está en reposo, la fase líquida está líquida, o sea, sí, el dense, y la fase matrix está densa. Entonces, nunca esperamos un cambio de fase
porque estamos tratando una osteoartritis de años. O sea, esto no es digamos, un paciente que no tiene un problema. Entonces, yo no le puedo colocar un líquido sinovial, un producto que se asemeje al líquido sinovial normal, porque estoy tratando a un paciente enfermo, no es normal ese paciente. Yo tengo que bueno, es nuestra tecnología y nuestra teoría que se ve en la práctica de los pacientes. Yo tengo que estar con las dos fases ahí a la espera para que no pase nada con el paciente. El paciente tiene que estar protegido desde todo punto de vista. No podemos esperar a que el paciente camine para que el líquido cambie su funcionalidad y su viscosidad. Entonces, esa es la teoría y por eso la teoría se asemeja a la práctica, donde ustedes ven que primero hay un dolor, no es una sinovitis, digamos, séptica, sino es una sinovitis que nosotros como químicos, pensamos que se debe a la distensión, y posteriormente, una vez que digamos, el cuerpo se adaptó a esa micrométrica distensión, a esa milimétrica distensión, abruptamente cae el dolor y el paciente vive una vida normal hasta que pasan alrededor de 8 meses, 9 meses, donde comienza a sentir un poco más de dolor. También depende eso, Federico, vos no me dejás mentir, también depende de la actividad física, porque tus pacientes, hay muchos pacientes tuyos que se van a andar en bicicleta, se ponen a correr, o sea, empiezan a jugar al tenis, qué sé yo, se hacen vidas como la vida que hacían anteriormente. Pero quizás, y que eso, digamos, es bueno verlo, hay algunos que se les puede exceder un poquito más el resultado, pero creemos que con 8 meses hasta 9 meses a un año ya es suficiente, ¿no? Después tenemos que volver a intervenir. Sí, me ha pasado, Marcelo, con pacientes que le decía, bueno, mira, yo o tengo el WhatsApp abierto, o tengo el diálogo de hace un año, por ejemplo, cuando fuimos a Fortaleza, el año pasado, tengo el diálogo de una paciente que ya le tocaba en noviembre, justo se cumplía un año, y me dice, Fede, estoy sin dolor. Y tenía una osteocondritis de rótula, tenía un edema óseo, y está bien, está prácticamente sin molestias, ¿no? Que ese es el objetivo, o sea, tratar de hacerlo, digamos, una vez por año por lo menos, ¿no? Es el objetivo. Y es un punto también importante porque muchos colegas dicen, no, yo prefiero el que tiene menos concentración, entonces tengo más consultas y más prácticas. Te aseguro que todo lo contrario, vas a tener más pacientes y vas a tener más lugar para que se infiltren más pacientes. O sea, eso también para los que quizá no operan, realmente el paciente va a estar sumamente agradecido y va a venir todos los años, te va a volver a ver. Cuando empiece con los síntomas, te vuelve a ver el paciente. Y otra cosa, vuelvo a recalcar, Marcelo y Diego también, el Scientific tiene algo que hace que el beneficio lo ves yo le explico a los pacientes, lo ves semana a semana. No es inmediato, no es que a la semana ya el paciente tiene 0 dolor. Puede ser que sí, que tenga muy buena respuesta al dolor. Pero el beneficio lo ves semana a semana y sobre todo el paciente que te dice, Fede, estoy con un poquito de molestia a las 3 semanas. Y a los 2 meses, 3 meses, vos tenés el diálogo abierto, le mandás un mensaje y le preguntás, ¿cómo estás? Y el paciente te dice, no, sin dolor, te dice. Bueno, vale también que me vayas contando que no tenés dolor, ¿no? O sea que, y eso es lo que veo, que el efecto es más beneficioso con los meses, con el avanzar de las semanas. Gracias, doctor Spikerman. Bueno, el tiempo es tirano y estamos llegando al fin. Yo les quiero decir a todos los que participaron de esta charla que próximamente la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, en Sidus SA. Ahí pueden ver esta charla como las anteriores. Y próximamente nos pondremos en contacto con ustedes a través de nuestra fuerza de venta, de nuestros visitadores médicos, para ver si quieren participar en este protocolo que hablábamos recién o en algún otro que podamos realizar. Porque creo que es importante la experiencia de todos nosotros y que estemos comunicados, ¿no? con las situaciones que van viviendo cada uno de ustedes. Quedamos a su disposición por cualquier otra consulta a través del mail y como siempre agradecemos que estén en contacto con nosotros. Desde ya muchas gracias y bueno, que tengan muy buenas noches y a cuidarse, que falta poco para este coronavirus.